Soy José Francisco Serrano Ceja, catedrático de Periodismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU, periodista en ejercicio, y hoy vamos a hablar sobre Benedicto XVI en la universidad y en la cultura. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Mentre il relativismo, il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? La vocación fundamental de Benedicto XVI, la vocación fundamental de Joseph Ratzinger, fue la de dar razones de la fe y establecer un puente, un diálogo con el mundo del pensamiento contemporáneo desde el punto de vista de la teología. Fue un gran renovador de la teología. En este sentido, la pasión auténtica de Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, como profesor, fue atraer a los alumnos, acompañar a sus estudiantes en la búsqueda de la verdad última, que es Dios, y de la verdad sobre la realidad, sobre el mundo, sobre la historia. Y eso es lo que conectaba la universidad con la cultura. Benedicto XVI no dejó de ser nunca profesor, entre otras cosas porque él tenía muy clara su función pedagógica. La pasión de Benedicto XVI fue la educación en la fe, la pedagogía de la fe. Yo creo que una de las aportaciones de Benedicto XVI ha sido enseñar a la historia y también a la Iglesia y a los cristianos en este momento de la historia de confusión, de desorientación, donde está la esencia, el núcleo fundamental de una fe a la que se accede por la revelación, que se acepta como don de Dios y se formula como vía de conocimiento. La universidad ha sufrido muchos procesos históricos que han contribuido a que se pierda el horizonte y el sentido de cuál fue el origen de su nacimiento y cuál fue su misión primera. Nosotros cuando hablamos de la universidad solemos tener en la cabeza la referencia de la universidad que nace a partir de Humboldt, es decir, la universidad que se desarrolla fundamentalmente en los estados nacionales contemporáneos, el modelo napoleónico de la universidad. Retroceder de nuevo. No solo lo suficiente para que caigan en la trampa, porque es una trampa. Pero la universidad, antes que esa época, tuvo mucha historia. Benedicto XVI, en continuidad o en desarrollando el pensamiento de John Henry Newman en su famoso tratado acerca de la universidad, lo que ha hecho es una invitación a que la universidad sea un lugar de la búsqueda cooperativa de la verdad. Benedicto XVI era un gran convencido de que nosotros podemos conocer la verdad sobre la realidad que nos rodea, sobre la naturaleza humana, sobre las relaciones humanas, la verdad sobre Dios, la verdad sobre la revelación, la verdad sobre el papel de la Iglesia en la sociedad. Y por lo tanto, esa propuesta de Benedicto XVI respecto a volver a las raíces y los orígenes de la universidad, que es esa búsqueda cooperativa de la verdad, que es capaz de hacer ciencia, que es capaz de articular el conocimiento, que es capaz de desarrollar nuevos métodos de conocimiento, no tiene por qué ser incompatible con esa concepción de la universidad que puede estar en autores como en Ortega y Gasset, en Misión de la Universidad, destinada fundamentalmente a preparar profesionalmente a las nuevas generaciones. Evidentemente, la mejor preparación que se puede ofrecer a los estudiantes universitarios, a las nuevas generaciones, no es solo la de un conocimiento útil, la de un conocimiento instrumental en función de un mercado laboral, sino que ese conocimiento esté enraizado
en la búsqueda de la verdad, en la conformación de un criterio sobre las cosas, sobre el mundo profesional en el que se trabaja, incluso sobre las relaciones humanas que hacen posible ese mundo profesional. Y por último también, que es uno de los temas sobre los que Benedicto XVI escribió, aunque no era uno de sus temas fundamentales, sobre el papel de las tecnologías en un mundo cambiante como en el que nos encontramos. Él era un hombre con una gran capacidad para hacer un diagnóstico de cuáles son las corrientes de fondo que en el mundo del pensamiento, de la cultura y de la historia están operando. Y dentro de ese diagnóstico, él puso en valor, o sea, le dio un protagonismo a una corriente de pensamiento que ciertamente estaba operando y está operando en nuestra historia, que es el relativismo cultural. Este diagnóstico que él ha hecho le equiparaba y le permitía un diálogo también con otros grandes pensadores y filósofos del momento. Es curioso porque muchas veces se ha intentado deslegitimar a Benedicto XVI por haber supuestamente circunscrito toda su crítica del pensamiento y de la racionalidad al relativismo, y esto no es cierto. Hay que ir a los textos de Benedicto XVI, desde los textos, digamos, desde el punto de vista más profundamente teológicos, hasta, a mí me parece que es la síntesis de su pensamiento en esta perspectiva, que es la famosa homilía que él pronunció en la Eucaristía pro eligendo Romano Pontífice, en las vísperas de haber entrado al cónclave del cual salió el elegido Benedicto XVI, cuando él hace referencia a los efectos en la vida práctica de ese relativismo, ¿no? Esos efectos en la vida práctica que todos hemos asumido acríticamente, con los que convivimos, con los que actuamos, con los que nos relacionamos y de los cuales no somos suficientemente conscientes de las consecuencias que tienen para nuestra vida personal, para la vida social, para la vida de las relaciones. Naturalmente, pero existe la verdad. ¡Y la verdad! Yo suelo decir que, por ejemplo, los estudiantes universitarios han asumido el relativismo respecto a su relación con la universidad, con las asignaturas, con la vida, ¿no? Cuando un estudiante universitario le dices que ha suspendido y te dice que es lo mismo, que qué más da, en el fondo está expresando, está dando sentencia, está concluyendo, está asumiendo ese relativismo en el que parte de entender que da lo mismo suspender que aprobar. Y esto es una de las manifestaciones más evidentes de ese relativismo. Y como este ejemplo se podría aplicar en otros muchos órdenes de la vida. Benedicto XVI no era un hombre de dialécticas. De hecho, él rechazaba toda forma dialéctica del pensamiento desde el punto de vista de la filosofía y también se puede decir desde el punto de vista de la teología, ¿no? Y en este sentido, Benedicto XVI, que era un hombre de integración, que tenía una visión conjunta, una hipoteposis visio que dirían los griegos, había asumido que la propuesta de la universidad debía de asumir la razón como instrumento para el pensamiento, para el desarrollo de las ciencias, pero al mismo tiempo esa razón era una razón abierta a la dimensión trascendente del hombre, es decir, a aceptar lo que el Evangelio nos ofrece para regenerar la cultura, incluso lo que el Evangelio nos ofrece para regenerar a la misma razón, a la raíz y al desarrollo de la razón, y por lo tanto a las ciencias. En este sentido, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, ha hecho una invitación a las universidades y a las universidades católicas a integrar, no a separar, no a diferenciar. No tendría sentido, según el pensamiento de Benedicto XVI sobre la universidad, que las universidades católicas fueran magníficas universidades donde se hubieran desarrollado mucho los grados, los títulos académicos, donde profesionalmente fueran excelentes y después tuvieran una escasa, limitada oferta de propuesta de sentido en lo trascendente de la razón que implica siempre un encuentro con la fe, con la revelación y por lo tanto con el Evangelio. Es decir, Benedicto XVI ha hecho permanentemente una invitación a las universidades a que vuelen
en el mercado incluso universitario, en el sistema universitario, en la oferta universitaria, con altura, a una altura que permita mirar las cosas desde arriba, con el ala de la razón y con el ala de la fe, y que esas dos alas en el vuelo vayan compaginadas, vayan conjuntas, y no haya desequilibrios entre el ámbito de la razón, del desarrollo profesional, del desarrollo humanístico, y el ámbito de la oferta de la fe, del evangelio de sentido. Y yo creo que la invitación última de Benedicto XVI era a que en el día a día del profesor universitario, a la hora de dar las clases, no hubiera esquizofrenias, es decir, no se enseñara una medicina sin tener en cuenta el punto de vista de la ética, incluso de lo que el Evangelio aporta a la perfección moral de las ciencias y del contenido de lo que se enseña en las clases. Bueno, hay un tema que me parece especialmente interesante, que se deduce de algunas inquietudes de Benedicto XVI, que nacen fundamentalmente de su experiencia litúrgica, ¿no? Porque en gran medida la experiencia cristiana de Benedicto XVI y la experiencia incluso a la hora de elaborar una teología con un fundamento bíblico y fundamentalmente desarrollada a través de la gran tradición de la Iglesia desde el punto de vista patrístico, nace de la experiencia del culto. Y la experiencia del culto es una experiencia relacionada con el centro del misterio, pero es una experiencia estética. Fazer coisas belas, mas sobretudo tornar as vossas vidas lugares de beleza. Por lo tanto, también para el desarrollo del pensamiento, para la universidad, para el mundo de la cultura, Benedicto XVI nos hace una invitación a la experiencia estética, es decir, a redescubrir no solo la vía de la verdad y del bien, sino también la vía de la belleza. Y yo creo que esta es una carencia, este es un déficit que tenemos en la universidad y en el mundo de la cultura en este momento. Y no solo me refiero a las dimensiones artísticas en cuanto expresan corrientes culturales. Yo creo que tiene que haber una especial preocupación en la Iglesia, en la transmisión del pensamiento cristiano, incluso en el trabajo, en el desarrollo profesional, por la belleza, por recuperar la belleza de la naturaleza de lo humano, la belleza del cuerpo del hombre y de la mujer, una especial sensibilidad por presentar lo que significa la potencia de la obra del Creador a través de lo atractivo, de lo que persuade, de lo que engancha, de lo que fascina. Yo creo que esta vía de la estética y de la belleza en Benedicto XVI es uno de los grandes retos que tenemos por delante, tanto en el mundo de la universidad como en el mundo de la cultura y del pensamiento.